Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 22 de mayo de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. Helga, nos encontramos en un ambiente en el que se están produciendo acontecimientos muy significativos de manera acelerada. Vamos a tratar de abordar a tantos como podamos, porque hemos recibido una serie de preguntas. Vamos a empezar con algo que claramente sacudió a la élite democrática liberal occidental y que es la decisión de la Corte Penal Internacional de solicitar que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, el ministro de Defensa, Galán, y 3 líderes de Hamas. Hay 2 preguntas que llegaron explícitamente sobre esto. La primera es, ¿por qué cree que la Corte Penal Internacional ha actuado ahora en contraste a su práctica anterior de no pedir cuentas a los países occidentales? Y la segunda, alguien escribió, creo que esto no es serio, nunca intentarán aplicarlo. ¿Qué opina usted? Creo que la razón por la que esto está ocurriendo es porque el fiscal Khan, que es un jurista británico de origen pakistaní, de quien escuché una entrevista y su perfil, creo que es un jurista excepcional que está convencido de que hay que tener un enfoque equilibrado de todas las partes para que se respete la ley. Y creo que esto se refleja en lo que dijo en estas entrevistas, que si se favorece a una parte en detrimento de la otra, se está destruyendo la legalidad del sistema. Creo, por tanto, que no se está doblegando ante la enorme presión. Y eso se refiere a la segunda pregunta. Creo que el Congreso de Estados Unidos ha puesto en marcha un esfuerzo bipartidista para sancionar a Khan, para sancionar al TPI, lo que es indignante. Si nos fijamos bien, el orden basado en reglas, la disque democracia liberal, tiene un doble rasero tan flagrante que cuando ataca a los africanos, entonces esto está bien, esto se refiere a la anterior composición del tribunal, no pasa nada. Si va contra Putin, no pasa nada. Pero si va contra alguien que supuestamente pertenece al campo de las democracias occidentales, entonces es antisemita y no está permitido. Creo que hay toda una lista de estos dobles raseros y eso se está convirtiendo en un importante tema de debate por sí mismo porque es tan absolutamente obvio y flagrante que no se puede pasar por alto. Y quisiera expresar mi esperanza justificada de que el tribunal mantenga su decisión y no se eche para atrás. Ahora pasaremos al peligro de guerra. Esto es de un simpatizante del norte de California que escribe, nunca confié en Jeffrey Sachs, pero vi la entrevista que Sachs le dio a Mike Billington. Fue muy interesante. Sachs parece estar de acuerdo con la organización de LaRouche en que nos dirigimos a la Tercera Guerra Mundial, pero hoy leí sobre la decisión rusa de llevar a cabo ejercicios nucleares tácticos cerca de Ucrania, que según ellos han sido provocados por las declaraciones y las acciones de Estados Unidos y la OTAN. Y yo digo, santo cielo, ¿qué se puede hacer para detener esta carrera hacia la guerra? Creo que no solo el profesor Jeffrey Sachs, el que está preocupado, y con razón, de que estamos al borde de una catástrofe, sino que cualquier persona pensante se queda atónita, absolutamente estupefacta por el hecho de que las instituciones occidentales sean completamente incapaces de reconocer
el resultado de sus políticas. Quiero decir, si eres miembro de la élite, digamos en Europa o en Estados Unidos, y uno observa el resultado de las políticas de los últimos 30 años, ¿qué ve uno? Vemos a las economías que se hunden, al menos en Europa. En Estados Unidos quizás sea menos obvio porque todavía pretenden ser una gran potencia financiera, pero eso también es un gigante con pies de barro que puede derrumbarse y desmoronarse en cualquier momento. Vemos a un sistema financiero que se derrumba. Vemos el desencanto de cada vez más segmentos de la población con respecto a los gobiernos. Vemos el colapso cultural. En Estados Unidos, la tasa de suicidios entre jóvenes está subiendo. Vemos que toda la política de la OTAN hacia Rusia no ha funcionado. Le ha salido el tiro por la culata. Rusia no está arruinada. La economía rusa va viento en popa. La economía alemana se está, en cambio, estrellando contra la pared. Todos estos factores negativos son el resultado de las políticas neoliberales de los últimos 30 años, pero no se ve ningún signo de reconocimiento o reflexión donde alguno de los principales protagonistas que impulsan estas políticas diga, bien, esto fue un error, el trato verde fue un error, el cambio energético en Alemania fue un error. No, no se ve nada de eso, sino más de lo mismo. Si la gente está tan alejada de la realidad como la vemos ahora mismo, realmente uno empieza a preocuparse por su salud mental. Y fue Albert Einstein quien dijo famosamente, si haces una y otra vez lo mismo y esperas un resultado diferente, esa es la definición de locura. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es movilizar a la población. Creo que esta decisión que anunció Putin hace poco, que por primera vez iban a realizar maniobras con armas nucleares tácticas en respuesta a las provocaciones occidentales, no un ejercicio rutinario, sino explícitamente en respuesta a lo que Macron dijo sobre las tropas occidentales en Ucrania, a lo que Cameron dijo que los ucranianos tienen la libertad de usar los misiles cruceros Storm Shadow capaces de alcanzar el territorio de Rusia, lo que reiteró de nuevo Blinken de la forma más clara, incluso después del anuncio de Putin de que realizarían tales maniobras. Así que son muy obstinados, es una situación imposible de ganar y creo que nos estamos acercando mucho al borde de la catástrofe. En ese sentido, celebro que Jeffrey Sachs diga esto y yo agregaría que hay un excelente video realizado por la televisión en línea Belt Boge en la Semana Mundial. La entrevista la hizo el editor jefe Roger Coppel con Oliver Stone. Oliver Stone, que después de todo es un cineasta condecorado, recibió 3 Óscares, fue nominado 12 veces para los premios Óscar. Él advierte de la manera más severa lo mismo que Sachs estaba diciendo. Él, de manera muy loable, aborda la prehistoria de la guerra de Ucrania, las expansiones de la OTAN y todo esto que no se permite decir más en partes de Europa. En Alemania, por ejemplo, no se permite decir que hay una historia antes del 24 de febrero de 2022. Así que agradezco a Coppel y a Stone que hayan producido este video y les pido a que lo difundan porque la gente tiene que despertar. Estamos a unos segundos de la medianoche de la Tercera Guerra Mundial. Están escuchando a Helga Seppler-Rusch. Tomaremos sus preguntas. Pueden enviárnoslas a questions@schillerinstitute.org y tenemos tiempo, así que pueden enviarlas. Helga, hay preguntas que se remontan a la situación en el suroeste asiático y el peligro de guerra allí.
Dos personas nos mandaron la misma pregunta. ¿Por qué no se investiga a Biden, ya que Estados Unidos es cómplice como el mayor contribuyente de armas y dinero y apoyo político al genocidio que se está llevando a cabo en Gaza? Bueno, no lo sé. Es posible que suceda, porque ahora el fiscal general hizo esta recomendación sobre las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant. Ahora depende de la TPI tomar una decisión sobre esa petición que todavía está pendiente. Si toman una decisión y se atienen a lo que pidió el fiscal general, entonces el siguiente paso podría ser que los gobiernos que hayan ayudado a este genocidio también serían los siguientes. Creo que deberíamos esperar a ver qué pasa, porque la diferencia entre esta situación y cualquier otra comparable, como el Holocausto en Alemania hace 80 años, es que todo el mundo lo ha visto. No hay manera de... Las cadenas de televisión como Al Jazeera y muchas otras han mostrado esto en nuestras casas día tras día. Por lo tanto, no hay forma de encubrirlo. Demasiada gente, demasiados países lo saben. Yo no excluiría nada en este momento. Esta es una pregunta que nos llegó de un contacto en Irlanda en referencia a que Irlanda se unió a España y Noruega anunciando el reconocimiento de un Estado palestino. Esto es después de que la Asamblea General de la ONU votara abrumadoramente a favor de reconocer a Palestina, pero que Estados Unidos votó en contra. Esta persona escribe: Ucrania está perdida, los gobiernos en Europa no son populares. ¿Por qué no hay ningún movimiento en Europa para romper con el control angloamericano? ¿Es por dinero? ¿Es por la OTAN? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, esa evidentemente es la pregunta de los 64 millones de euros o de dólares o de lo que sea. Porque en cierto sentido, el mundo entero puede ver lo que está pasando. Si hablan con la gente de Latinoamérica, de África, de Asia, todos se hacen la misma pregunta. ¿Por qué Alemania, por ejemplo, o los países europeos en general, no defienden sus propios intereses? ¿Por qué están regalando todo? Alemania ahora mismo se está desmoronando a una velocidad que es absolutamente impresionante. ¿Actúa el gobierno alemán en el interés de Alemania, que sería básicamente buscar lo más rápido posible una solución diplomática en el suroeste asiático, apoyar el plan Oasis, apoyar un plan de paz para Ucrania? Hay varias propuestas excelentes sobre la mesa. Por ejemplo, el plan de paz de 12 puntos de China, y luego hay una nueva propuesta muy sencilla de un ex funcionario de la ONU, Alfred de Zayas, que es muy simple y obvia. Incluir siempre, naturalmente, la participación de todas las partes en la guerra, en comparación con este asunto de relaciones públicas completamente inútil que se llevará a cabo en Suiza a mediados de junio, donde han invitado a todo el mundo excepto a Rusia, lo que significa que este evento será un fracaso desde el mismo minuto en que comience. Naturalmente, los países del BRICS, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, ya han anunciado que no asistirán. Modi anunció que India enviará un representante para que se escuche la voz del sur global, lo que no es tan mala idea, porque el sur global no está a favor del cuento de la OTAN. Lo ha dejado muy claro, así que quizás sea útil escuchar de una voz de India la opinión
de la mayoría global sobre este asunto. Pero creo que los gobiernos europeos están tan metidos en sus marañas de ilusiones de su propia invención que incluso pueden empezar a creérsela ahora mismo. Eso hace que sea aún más importante la razón por la que deberían unirse a los esfuerzos del Instituto Schiller y de la Coalición Internacional por la Paz. Con el Instituto Schiller estamos llevando a cabo conferencias todo el tiempo. Acabamos de tener 2 grandes conferencias sobre el Plan Oasis. Pronto tendremos otra conferencia a la que deberían estar atentos y en el momento en que se anuncie deberían registrarse y participar. Tenemos el diálogo de la Coalición Internacional por la Paz todos los viernes. Pueden inscribirse si se ponen en contacto con nosotros. Así que creo que es el dinero, es el privilegio, la idea de pertenecer al club es estar ciego ante la realidad. Odio decirlo, pero si miro algunas de estas figuras que representan a los gobiernos hoy en día, son un grupo mediocre. Si los comparo con los políticos más antiguos como Adenauer, De Gaulle, Indira Gandhi, Herbert Benner, y aunque no les guste, Franz Joseph Strauss, eran personas con conocimientos de calibre y talla. Si tenemos la actual cosecha de políticos que se juegan el destino de la humanidad sin conocimiento y sin saber lo que hacen, se requiere urgentemente una movilización de la población porque es la falta de tales ciudadanos del Estado lo que hace posible que haya estas figuras políticas. Pasemos a otro tema por un momento, que es lo que ocurrió en Irán durante el fin de semana. El accidente de helicóptero en el que murieron el presidente de Irán y otras 7 personas que lo acompañaban. Hoy se celebró un funeral de Estado y esta es la pregunta que nos hicieron diferentes personas. Parece obvio que la Mossad o Estados Unidos derribaron el helicóptero del presidente Raisi. ¿Por qué no se habla de ello? Esa es la pregunta que nos envían. Bueno, porque no se ha identificado claramente. Creo que deberíamos esperar a la investigación, que estoy segura se hará muy a fondo. Hay que tener en cuenta que hacer una acusación así no es algo ligero. Realmente podría acercarnos un paso más a la Tercera Guerra Mundial. Así que creo que lo más responsable es esperar a la investigación. Después de todo, las condiciones meteorológicas eran extremadamente malas. Había una niebla increíblemente espesa que se podía ver en las fotos y en los videos. Y naturalmente la pregunta es, ¿por qué voló la tripulación en esas condiciones? No sé la respuesta a eso. También se puede suponer que el helicóptero era bastante viejo debido a las sanciones. Toda la fuerza aérea de Irán, incluidos los helicópteros, se sabe que es extremadamente anticuada. El equipo es muy viejo y por lo tanto cosas así podrían suceder. No quiero emitir un juicio cuando no tenemos suficiente información para estar realmente seguros, debido a la importancia de no contribuir a la fabricación de rumores en un momento cuando hay noticias falsas y ya hay suficiente perturbación en la situación estratégica mundial y por lo tanto tenemos que ser prudentes. Menashe, que es un colaborador habitual del diálogo semanal, dice: la muerte del presidente y del ministro de Asuntos Exteriores de Irán podría cambiar el conflicto en la región. ¿Cree que Irán continuará con la misma política? Y otra pregunta era, ¿sigue planeando Irán unirse al BRICS? Por todos los informes que he visto y los informes que he recibido,
Creo que el gobierno actual continuará con la política del gobierno de Raisi. En primer lugar, el líder supremo de Irán no es el presidente, sino que es el líder supremo Khamenei. Él es naturalmente mayor y Raisi era considerado como uno de los posibles sucesores, pero ahora básicamente Mokber es el presidente interino hasta las elecciones dentro de 45 días más o menos. Por lo tanto, no espero un cambio por parte del gobierno. Sin embargo, si hubiera un intento de tener manifestaciones e interferir en el proceso electoral, que no se puede excluir, entonces la situación podría ser más tumultuosa. Pero creo que el peligro, si algo sucede con Irán, debemos ser conscientes de que es parte del BRICS, que es parte de la OCS, y por lo tanto el peligro de una escalada hacia la Tercera Guerra Mundial existe. Una vez que hubiera una escalada del conflicto de Oriente Medio con Irán, estamos de nuevo en un frente más al borde de la Tercera Guerra Mundial. Todo esto subraya la fragilidad de la situación mundial y la absoluta necesidad no solo de tener el plan Oasis como un signo de esperanza para un nuevo paradigma, sino de tener el plan Oasis en la agenda como el comienzo de un paradigma completamente nuevo a nivel internacional. Porque creo es una de mis convicciones más profundas desde hace mucho tiempo y se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo, que a menos que logremos hacer exactamente lo que hizo la paz de Westfalia, superar todos los conflictos, es decir, la paz de Westfalia superó 150 años de guerras religiosas en Europa y fueron capaces de adoptar principios para poner fin a la guerra y sentar las bases para el desarrollo del derecho internacional. Lo más importante es que en aras de la paz hay que tener en cuenta los intereses del otro. En aras de la paz hay que perdonar los crímenes cometidos por uno u otro bando, porque si no hay amnistía, no se está poniendo fin al ciclo de violencia. Hay gente que dice, no, pero primero hay que hacer justicia. Bueno, eso puede parecer razonable, pero no conducirá al fin de la guerra. Hay que pasar por un periodo de reconciliación, de perdón, de un nuevo comienzo, de creación de confianza y empezar de nuevo en un plano superior. Eso es lo que tenemos que hacer urgentemente hoy, porque en la era de las armas termonucleares no estamos hablando solo de un gran número de víctimas, estamos hablando del fin potencial de la civilización. Creo que cuanto más olvida eso la gente, más peligrosa será la situación. Tenemos algunas preguntas más, pero quiero dedicar un momento a pedir a la gente a que se suscriba al Alerta Diario en línea en inglés de la Executive Intelligence Review. Tenemos una oferta especial. Si se suscribe ahora, puede conseguir una suscripción gratuita durante un mes. Si la gente ha estado escuchando algunas de las preguntas a diario, estas son las cosas que nuestro equipo de inteligencia está abordando. Esto es lo que Helga y el resto del Instituto Schiller están abordando día a día. Creo que es absolutamente urgente que la gente, en lugar de limitarse a especular o a creer en cualquier rumor que se publique, o las mentiras de los principales medios de comunicación, tenga la oportunidad de reflexionar sobre los procesos reales y la dinámica de la historia. De esa manera, se es más eficaz como organizador con nosotros. Así que si van a EIR News, pueden encontrar la oferta para la suscripción introductoria al Alerta Diario en inglés. Ahora tenemos tres preguntas, Helga. La primera de Australia. Esta persona pregunta, ¿hay alguna actualización sobre el trabajo organizativo para el Plan Oasis? ¿Tiene alguna noticia del apoyo y qué nos puede decir sobre el proceso para implementarlo? No.
Tuvimos la conferencia de seguimiento de Copenhague, que probablemente ya conozcan. Desde entonces, varios de nosotros hemos mantenido excelentes conversaciones de alto nivel con diplomáticos e institucionales de varios países que coinciden en que esta es la forma de salir de la crisis. Han prometido que van a profundizar en este debate y lo llevarán a la atención de sus gobiernos. El objetivo de todo esto es que tenemos que conseguir que uno, o mejor aún, un puñado o el número que sea de gobiernos que lo respalden realmente y empiecen a hacerlo. Creo que en este momento la idea es desarrollar a toda la región, desde la India hasta el Mediterráneo, desde el Cáucaso hasta los países del Golfo. Evidentemente se trata de un proyecto gigantesco, pero creo que si en algún lugar se hace un esfuerzo por producir agua dulce mediante la desalinización, se han mencionado diferentes métodos. Es como con Nehru, la revolución verde, que no fue una revolución ecológica, sino en realidad una revolución agrícola al aumentar la producción de alimentos en la India en un orden de magnitud, algo que Nehru consiguió. Lo hizo trabajando con los agricultores que estaban de acuerdo, porque no todos querían hacerlo, algunos querían seguir con sus viejas costumbres, pero una vez que vieron el éxito que tuvieron los agricultores que aceptaron el cambio, se convirtió en un cambio muy atractivo en la producción agrícola. Creo que se debe hacer algo como eso. Así que si hay algún gobierno como el de Jordania o algún gobierno que esté convencido de que esta es la manera correcta de hacerlo, que comience un proyecto en cualquier lugar, en lugar de simplemente esperar. Naturalmente, el plan Oasis necesita una decisión no solo de los gobiernos participantes, sino también de los principales vecinos: Rusia, China, Irán, India y Egipto. Estos son países que no se ven directamente afectados, pero que son, en cierto modo, los garantes de tal proyecto. Entonces, encajaría perfectamente en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya se está ampliando de diversas formas con el corredor económico China-Pakistán, en Pakistán y con otros proyectos en varios países. Yo puedo decir que estamos organizando esto hasta el límite de nuestras posibilidades para intentar ponerlo sobre la mesa. Así que lo que ustedes, los espectadores, puedan hacer para ayudar, si conocen a diplomáticos, hablen sobre esto con ellos. Entréguenles la transcripción de la conferencia. Si conocen a físicos nucleares, anímenlos. Estamos hablando con varios físicos nucleares, con expertos en gestión de recursos hidráulicos y otros, porque es necesario organizar a toda una comunidad de científicos, ingenieros y diplomáticos para llevar esto adelante. Así que soy bastante optimista en cuanto a lo que se puede hacer si no hay una gran guerra que impida que todo esto suceda. Por eso es aún más urgente que ustedes ayuden. Ya que acabas de hablar del papel del BRICS en la región, nos llegó una pregunta. ¿Acepta el grupo BRICS nuevos miembros? ¿Y cuáles son los criterios para ingresar? Sí, se aceptan nuevos miembros. Creo que acabo de enterarme de que Argelia solicitó ser miembro y van a aceptarla. Hubo varias solicitudes, incluso después de la última cumbre de Johannesburgo el año pasado en Sudáfrica. Había entre 30 y 40 países que expresaron su interés. Así que creo que claramente tiene un procedimiento.
dado el hecho de que el BRICS no es un organismo centralizado como la OTAN, sino que es una especie de asociación voluntaria de países soberanos, donde todos básicamente siguen siendo soberanos y leales a sus propias tradiciones. Creo que no es algo que sea, no hay una passepartout, una llave maestra, sino creo que de hecho hay diferentes negociaciones y discusiones para que los países se conviertan en miembros. Yo espero que esto se va a acelerar a lo largo de este año, dado el hecho de que la próxima cumbre del BRICS será en Rusia. Lo último que oí es que habrá reuniones en junio y los ministros de Asuntos Exteriores se reunirán en Novgorod y la cumbre será en Kazán, pero estará presidida por Rusia. Dadas las recientes y extensas pláticas estratégicas entre Putin y Xi Jinping, cuando Putin visitó China, estoy muy segura de que discutieron ampliamente la cuestión de la expansión del BRICS. Tenemos aquí una última pregunta de una corresponsal de Madison, Wisconsin, que dice que se sintió muy conmovida al ver las manifestaciones de los estudiantes en apoyo de Palestina, pero dice, como tú mencionaste, la reacción enloquecida a la decisión del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y otros, está claro que hubo una histeria total con respecto a los estudiantes. Ella escribe, ¿la violencia contra los estudiantes los ha detenido? ¿Continuarán las manifestaciones? Esa es la pregunta que tenemos. La última información que tengo, sobre todo de Estados Unidos, pero también de algunas capitales y ciudades de Europa, es que van a continuar. Naturalmente, en la pausa veraniega, quién sabe si se mantendrán en la misma forma, pero dado que estos estudiantes han despertado a la realidad, y lo sé por mis propios años de juventud. Una vez que uno empieza como persona joven a entender realmente lo absolutamente injusto que es este sistema mundial, yo tuve esa experiencia de forma muy enfática, especialmente en mi viaje a China, que fue durante la Revolución Cultural. Luego fui a África y visité algunos países asiáticos. Volví de ese viaje con la absoluta convicción de que el subdesarrollo de esos países era tan injusto y privaba tanto a la gente de la posibilidad de desarrollar plenamente su vida, que cuando uno es joven y aún no está moralmente corrompido, uno no puede sacar esto de nuestro sistema. Solo aquellas personas que se dejan corromper tienden a olvidar y se adaptan a lo que sea el status quo. Está muy claro que la experiencia de lo sucedido en Gaza para muchos, cientos de miles de jóvenes ha provocado ese cambio. Dado el hecho de que nos encontramos en un cambio tan tumultuoso, en un cambio tectónico, estamos viviendo ahora mismo el colapso del orden liberal, el surgimiento de un nuevo sistema de países que quieren tener una asociación de iguales, de respeto por el otro país, quieren la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos. Es un cambio enorme. Es como si 600 años de historia de colonialismo estuvieran llegando a su fin. Y creo que no hay ninguna posibilidad de volver a meter al genio en la botella, porque estamos ante una revolución mundial. Por lo tanto, creo que esto no va a terminar. Creo que afectará a todos los países, incluida a Alemania, porque Alemania se encuentra ahora atrapada en una verdadera paradoja. Por un lado, es signataria del TPI, a diferencia de Estados Unidos, por lo que dicen que tenemos que atenernos a lo que diga la TPI. Pero luego tienen una
lealtad total a Israel, sea cual sea el gobierno, lo que no tiene ningún sentido, porque si hubieran aprendido algo de la historia, se habrían puesto del lado de la CIJ y ahora de la TPI. Y lo que digo es que todo esto no va a desaparecer. Así pues, en el próximo periodo viviremos un proceso en el que las contradicciones, la doble moral y las paradojas se harán cada vez más evidentes. Creo que eso nos da la oportunidad de convencer a más gente de que si nos unimos al nuevo paradigma, si conseguimos que los europeos y los estadounidenses digan simplemente cooperemos con la mayoría global, todos los conflictos podrán resolverse. Aunque parezca imposible si escuchamos a algunos halcones y belicistas, pero creo que el interés de la gente es que nos unamos a la mayoría global. Así que ayúdennos a lograr eso. Se me acabaron las preguntas. ¿Quieres decir algo para terminar? Creo que deberían entender que este es un momento histórico absolutamente excepcional que nunca había existido antes, porque nunca nos habíamos enfrentado al peligro de una guerra nuclear de la misma manera. La crisis de los misiles de Cuba nos acercó a ella, pero comparada con la que tenemos ahora, la crisis de los misiles cubanos fue una fiesta de cumpleaños infantil. Solo puedo enfatizar esto en los términos más enérgicos. Por otro lado, creo que si salimos de la dinámica actual y nos adentramos en un mundo en el que las naciones trabajen juntas, tendremos la oportunidad de superar la pobreza. Disponemos de suficiente ciencia y tecnología para hacer que la vida de cada persona del planeta sea habitable y hermosa y esté llena de oportunidades para hacer realidad todos los potenciales que son parte de la existencia de las personas. Por lo tanto, es el momento de volverse activistas políticos y de participar políticamente, preferiblemente con el Instituto Schiller. Entonces, nuestra oportunidad de que salgamos de esto de una manera positiva aumentan con sus acciones. Así que háganlo. Helga, gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos volver a verte la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene.